Bueno, retomando. Entonces, ya miramos a nuestro paciente. Por ejemplo, en las crisis asmáticas, que es un poco, vamos a recapitulando un poco lo que decíamos recién, en las crisis asmáticas, por ejemplo, crisis muy importantes, nos vamos a encontrar con que vamos a ver que el paciente realmente está haciendo un esfuerzo muy importante para respirar. ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? ¿Me escuchaste? Entonces, en las crisis asmáticas vamos a ver que nuestro paciente realmente hace un esfuerzo muy importante para respirar. Entonces vamos a ver que se le mueven los músculos del cuello como que se hunden y los músculos de las costillas también como que se hunden. Muchas veces la panza. Cuando el paciente respira solo con la panza es un problema en general. Lo mismo también vamos a ver aleteo nasal, o sea que la nariz se le mueve así como alitas, se llama aleteo nasal. En la palpación, al examen físico, nosotros en general vamos a mirar a nuestro paciente de espaldas y en la espalda vamos a poner las manos, así como las tengo yo, en la parte de abajo de los pulmones. Y vamos a ver especialmente si los pulmones se mueven parejo. Si nosotros vemos que una mano se nos mueve más que la otra, es porque hay algún problema de la ventilación de algún lado del pulmón, o sea, puede ser algún problema en el diafragma o algún problema en las costillas, pero o sea, hay un pulmón que respira distinto del otro, ¿sí? Porque en general el tórax se mueve parejo. Eso lo pueden ver con cualquier persona, si tienen alguna persona ahí cerca, para ponerle las manos en la parte de la espalda y fijarse cómo se mueve su tórax. La percusión es una maniobra que uno hace para poder evaluar si debajo de donde nosotros hacemos la percusión se escucha un ruido timpánico o un ruido mate, ¿sí? La percusión se hace sobre algo, se ponen dos dedos y uno golpea arriba de sus dos dedos. Uno lo puede hacer arriba de cualquier cosa, arriba de la mesa o arriba de lo que quiera, ¿sí? Esto que uno hace arriba de cualquier cosa, cuando uno lo hace arriba de un pulmón, suena timpánico, suena hueco, y cuando uno lo hace arriba de otro lado, por ejemplo, de cualquier otro lado que no sea el pulmón, suena más bien mate. En base al ruido que uno hace, uno puede llegar a darse cuenta en qué lugar del tórax está el pulmón. De vuelta, agarran a una persona que tienen cerca, si están compartiendo la cuarentena con alguien, le ponen los dos dedos en la espalda, ¿sí? Y le hacen así, arriba de sus dedos, no arriba del otro, arriba de sus dedos. Y fíjense cómo suena. Y hagan eso desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, hasta que logren darse cuenta a dónde termina el pulmón, ¿sí? ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Si un paciente tiene una neumonía, ese pulmón, en vez de tener aire, tiene líquido, tiene agua, están los alvéolos llenos de pus o de lo que sea. Entonces, en ese lugar va a sonar diferente, o sea, va a sonar más mate que en los lugares donde hay aire. Y la auscultación se hace con el estetoscopio, donde uno apoya el estetoscopio arriba del pulmón del paciente y se pueden escuchar diferentes ruidos. La realidad es que aprender esto así virtualmente es sumamente complicado. Uno aprende auscultando, que probablemente lo van a ver más en prácticas profesionales, auscultando, ¿sí? O sea, se agarra un estetoscopio y se pone arriba de una persona para ver cómo suena. Y hay diferentes ruidos que tienen las distintas enfermedades, ¿sí? Cuando uno escucha, puede escuchar un ruido, por ejemplo, se llaman crepitantes, que es tipo una bolsita que hace ruido, ¿sí? Que esos se llaman crepitantes. O el asma, por ejemplo, escuchan un silbido, que eso es el aire pasando por los conductos finitos. Hay diferentes ruidos que se pueden escuchar en las diferentes patologías, ¿sí? Y si no, uno tiene que escuchar la respiración normal. En principio lo de la palpación y la percusión lo pueden hacer ahora en su casa con cualquier persona, que eso se van a dar cuenta. Es muy lindo para darse cuenta cuando uno aprende a ver cómo cambia el ruido desde más arriba hasta más abajo, ¿sí? De todas formas, estas cosas también son más de prácticas que de esta materia, pero bueno, es muy importante que sepan un poco cómo vamos a evaluar un paciente y qué es lo que estamos hablando. Esto es en general para todo lo que es la parte respiratoria, ¿sí? Hay exámenes complementarios que se usan para toda la patología respiratoria. En principio, hacemos imágenes, que puede ser una radiografía o una tomografía. Hacemos espirometrías, que la espirometría es un estudio donde uno sopla. En el PowerPoint que les mandé, el del video de YouTube,
lo que yo les mostraba era un ejercicio para que hagan, para que practiquen en su casa, de lo que es la capacidad vital del pulmón. La capacidad vital es la capacidad que tiene el pulmón de tener aire, ¿sí? Entonces, uno, si agarra, junta todo el aire que puede y sopla, ¿sí? Así, o sea, uno junta todo el aire que tiene y sopla, eso lo tienen que practicar. Si estuviésemos con una clase presencial, realmente lo practicaríamos. Y veríamos cuál es cada pulmón. En este caso, bueno, háganlo cada uno en su casa, pero yo se los expliqué bien como para que lo puedan hacer y pensar cuál es cada una. Ese soplido es lo que detecta el aparato. O sea, cuánto aire uno puede sacar en un segundo cuando sopla lo más fuerte que puede. ¿Sí? Esa es la espirometría. Se hacen cultivos que pueden ser de esputo o hemocultivos también, cultivos de sangre. Y se hace, por ejemplo, el estudio de gases en sangre para ver exactamente cuánto oxígeno hay en la sangre. Y yo un poco lo que les quería hablar es de la fisiopatología de las enfermedades, cosa de que puedan entender por qué se produce cada enfermedad. En los archivos yo les puse bastante el tema de los cuidados, le puse bastante las causas y todo, pero yo lo que me quería asegurar es explicarles bien cómo funciona cada enfermedad y por qué se produce. Yo acá tengo un dibujito de donde acá tenemos los alvéolos. Nosotros cuando tenemos una neumonía, en general vamos a tener una neumonía en alguna parte del pulmón. El pulmón, o sea, en general, los gérmenes, los microorganismos, ingresan por la tráquea y van a algún lado del pulmón. Los bronquios, que están todos divididos como ramitas, nos van a llevar a nuestro microorganismo a algún lado en particular. Entonces, nuestro microorganismo puede venir por acá y es mucho más probable que vaya para acá que para acá. ¿Sí? Estamos de acuerdo, porque para acá es como que decanta. Entonces, son más frecuentes las neumonías basales que en la parte superior. Y vamos a tener, en base a donde vaya nuestro microorganismo, en el lugar a donde llega, a la parte más terminal de los bronquiolos, a los alvéolos, una ocupación de pus de los alvéolos. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una neumonía muy grave que tiene varias áreas o varias zonas con neumonía, nos puede pasar que nuestro paciente no tenga buen intercambio de gas gaseoso. ¿Por qué? Porque en los alvéolos donde debería estar haciendo la respiración hay pus. Entonces, en esos lugares lo que puede pasar es que haya pus y no haya intercambio de aire, ¿sí? Y eso es una neumonía. Las neumonías pueden ser de una parte del pulmón, de una parte chiquita, o pueden ser ya más importantes. O sea, los pulmones tienen segmentos y tienen lóbulos, y tienen dos pulmones, puede ser bilateral, o sea, puede haber en los dos pulmones, puede haber solamente en una parte, puede haber en una parte chiquita, en una parte más grande, que es un lóbulo, ¿sí? Y acá les traje unas fotos. Esto, por ejemplo, es una radiografía de una neumonía. Entonces, acá podemos ver, esta que está acá es la columna, ¿sí? Esto que está acá, todo lo que se vería negro son los pulmones. Perdón. Todo lo que se vería negro son los pulmones. Esto que se ve acá en el medio es el corazón. Y acá, esto que vemos acá es la aorta, este es el botón aórtico. Entonces, normalmente esto que está acá abajo, esto que está así, es el diafragma. Y esto que se ve acá ya es colon. Pero nosotros deberíamos ver normalmente toda esta parte negra, todo negro, ¿sí? Acá podemos ver las costillas, por ejemplo. Acá de este lado se ven un poco mejor, estas son las costillas. Estas son las clavículas, ¿sí? Entonces acá vemos un triángulo. ¿Por qué? Porque acordémonos cómo venían los bronquios, ¿sí? O sea, venían de más grande, más chiquito, hasta que llega a la parte más chiquita. Y desde ahí se extiende, y eso es la parte que está ocupada por pus. Entonces se suele ver como un triángulo en la placa de tórax, ¿sí? Y esto es una neumonía. Así se ve en una placa, por ejemplo. Y acá les traje una tomografía. Entonces, esta es otra forma de ver el pulmón. La tomografía, ustedes no sé si lo saben, pero es como si uno cortara al paciente por la mitad y lo mirara de arriba.
En este caso yo lo corté, acá tengo el corazón, o sea que lo corté a la altura del corazón, ¿sí? O sea, probablemente es abajo del un poco más abajo de la axila. A esa altura lo corto por la mitad a mi paciente y lo miro desde arriba. Entonces voy a ver que esta es la columna, que acá son las costillas, ¿sí? Estas son las costillas. Acá tengo el esternón, que es el hueso que está en el medio. Este es el corazón, ¿sí? Y por acá pasan los vasos. Y todo esto negro que ven acá es el pulmón. Toda esta parte negra que se ve acá. Y ven que el pulmón, si ustedes lo miran bien, no se ve muy bien capaz en esta foto, pero tiene como agujeritos, ¿sí? Todos los agujeritos que se ven, que son como agujeritos, son los bronquios. Los bronquios y los bronquiolos, más grandes y más chiquitos, ¿sí? Y después vemos y acá vemos en una parte, acá en esta parte de atrás, cómo hay una parte de tejido que debería ser negro, que es porque tiene mucho aire, que no tiene aire, que está ocupado por pus. Y como nosotros vemos que en el medio, esto no es todo pus que no se ve nada, esto no es todo sólido, se ve como pequeñas áreas negras redonditas en el medio. Esto es porque a veces no se llega a ocupar todo el bronquio, entonces se llama broncograma aéreo, que esto es muy característico de las neumonías en particular. Entonces vamos a ver nuestro pulmón, que debería ser negro, que tiene áreas blancas de ocupación, porque el líquido se ve blanco en las tomografías y en las radiografías. Todo eso se ve blanco. Vamos a hablar un poquito de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad producida por una micobacteria que es muy frecuente en nuestro medio y que es muy importante detectarla. Nosotros tenemos que pensar en una tuberculosis en cualquier paciente que tenga 15 días de tos, ya hay que estar descartando el tema de la tuberculosis. En general suelen tener tos con expectoración y se hace un estudio, que es el estudio de esputo, para poder detectarla. Eso es muy importante. Nosotros en nuestra población hay un montón y tenemos programas para detectar a los pacientes con tuberculosis y tenemos que hacer los estudios del medio y de todos los pacientes. Yo quería mostrarles un poco... Perdón, un minuto. ¿Qué te pasa? Perdón. Perdón. Entonces, nosotros tenemos en el hospital un programa para hacer la detección de tuberculosis y a los pacientes con tuberculosis se les hace un seguimiento para poder evaluar luego que hagan su tratamiento y hay incluso programas de gente que controla que tome las pastillas todos los días, ¿sí? La clínica de la tuberculosis es principalmente tos, que suele ser con expectoración de más de 15 días de evolución, ya hay que hacer el estudio, ¿sí? Y pueden tener también disnea, falta de aire, hemoptisis, que es escupir sangre con el moco. Y en general uno lo que detecta son tuberculosis pulmonares. También hay tuberculosis que no está dentro del pulmón, que está en otros lados, pero la más frecuente es la que es pulmonar. Entonces vamos a ver, miren, acá les puse, esto es un asco, pero es expectoración mucopurulenta, que eso uno lo ve, esto es un frasquito en los que se junta esputo y esto se manda a analizar. Y en ese frasquito es donde uno encuentra la bacteria, la micobacteria, que se hace con un método especial que se llama, es un bacilo ácido alcohol resistente, que es un método de tinción que se usa para detectar a este bichito en particular. Y acá podemos ver que este bichito se ubica principalmente en el pulmón, en las partes superiores, y forma una figura de este estilo que se llama caverna. Entonces uno puede ver como un agujero en el pulmón, que es literalmente un agujero, ¿sí? Con un proceso inflamatorio alrededor. Este bicho genera un proceso inflamatorio en particular que se llama granulomas, que bueno, no es importante, pero bueno, sepan que esto sí tienen que verlo, que es una caverna tuberculosa. Estos pacientes contagian, ¿sí? ¿Por qué? Porque su tos con expectoración está cargada de bacilos de Koch o tuberculosis o la micobacteria de la tuberculosis, que hace que estos pacientes sean contagiosos. Entonces hay que tener muchos cuidados en relación al aislamiento, si el paciente requiere internación, y hay que hacer un seguimiento estricto domiciliario para conseguir que nuestro paciente haga el tratamiento. Hay pacientes que uno los evalúa y sabe que van a hacer su tratamiento, y hay otros pacientes que no, entonces va o una enfermera o un asistente social a la casa a evaluar que el paciente esté tomando los remedios, ya que
como son 2 etapas de tratamiento, la primera etapa son como 6 antibióticos, o sea, son 5 o 6 antibióticos dependiendo del problema, dependiendo del paciente. Entonces, a veces puede pasar que los pacientes no tengan una buena adherencia. Y este tratamiento hay que hacerlo en principio con todos esos antibióticos hasta que negativice el esputo, o sea, que no contagien, y luego continúan con 2 o 3 antibióticos más hasta que se cure el paciente. Pero este tratamiento dura 6 meses más o menos. Entonces es muy importante el tema del seguimiento y de los cuidados que hay que tener, o sea, no solo del aislamiento del paciente, sino del seguimiento de los familiares, del seguimiento de que tome los pacientes y de la identificación de los contactos. Porque las personas que pasaron mucho tiempo con el paciente, o sea, los convivientes o los que conviven más de 4 horas por día, son contactos, y estos contactos hay que evaluarlos primero para ver si tienen tuberculosis y luego para, una vez descartado el tema de la enfermedad, algunos contactos que los que cumplan las características tienen que hacer un tratamiento profiláctico. Hay mucha tuberculosis, un comentario más sobre la tuberculosis, hay mucha tuberculosis en nuestro medio. La realidad es que es una enfermedad sumamente frecuente dentro del hospital y muchas veces pasa desapercibida porque a veces un paciente que tiene tos y que es medio crónico, a veces no consulta. Así que es muy importante hacer la detección y frente a cualquier paciente más de 15 días con tos, ya hay que hacerle el estudio para tuberculosis. Quería hablarles un poquito del EPOC. El asma es, encontré ese video precioso de YouTube de asma, así que es de lo más claro de todo, pero el EPOC, quería explicarles algunas cosas en particular. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que consta de 2 patologías, o sea, son 2 mecanismos fisiopatológicos. Uno es la bronquitis crónica y el otro es el enfisema. La bronquitis crónica es un paciente que tiene inflamación de la mucosa. O sea, nosotros tenemos nuestro bronquio normal y en este caso, nuestro paciente tiene un bronquio que está inflamado y con mucho moco en el medio. Entonces, le cuesta expulsar el aire, ¿sí? O sea, cuesta la expiración. Y el enfisema es el otro mecanismo fisiopatológico, que eso es a nivel de los alvéolos. Nosotros tenemos normalmente nuestros alvéolos, que son redonditos así como estos, ¿sí? Que están llenos de aire. Nosotros tenemos estos alvéolos así redonditos, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos los capilares, o sea, todos los vasitos que están rodeando al alvéolo, en todos los vasitos que están rodeando al alvéolo se realiza el intercambio de gas, ¿sí? Si nosotros tenemos todos nuestros alvéolos redonditos, nos podemos imaginar como una redecita que los recubre, esto como un racimo de uvas y una redecita que lo recubre, y en toda nuestra redecita va a haber intercambio gaseoso. ¿Qué pasa? Si los alvéolos en esta enfermedad van destruyendo sus membranas, las membranas que están en el medio. Entonces, nuestra uvita redondita, preciosita que teníamos con todos sus vasitos alrededor, como que se junta con otra, como si fuese masa, como si ustedes estuviesen hechos de masa y uno los aplasta. Entonces, esto que se va formando son espacios aéreos cada vez más grandes. Entonces, nuestra uvita redondita que teníamos ya no es más una uvita redondita, ahora se va volviendo más parecida a una naranja. Y ustedes imagínense que nuestra naranja ya no tiene la misma superficie para ponerle vasitos que tenían las uvitas, que eran muchas, ¿sí? Por supuesto de otro tamaño, no es todo esto, pero esto que se va haciendo como una bola, ya va teniendo mucho menos espacio para respirar, para que se realice la respiración, o sea, el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, nuestro alvéolo con enfisema tiene menos capacidad de enviar oxígeno a los tejidos, ¿sí? Y de sacar el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque tiene menos superficie de intercambio. Volvemos. Nuestra uvita, una uva redondita, que tenía un montón de espacio, o sea, toda la cascarita de la uva tenía un montón de espacio para generar el intercambio, ahora tenemos una naranja que tiene mucha menos superficie. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba en el medio se fue perdiendo, se fue rompiendo, se fue destruyendo la membrana. ¿Sí? Esto es un concepto muy, muy importante y a veces cuesta un poco entender, por qué esto es importante, porque uno piensa, bueno, es más o menos el mismo lugar, pero como tiene mucho menos lugar para realizar el intercambio, es como que todo el aire que queda en el medio de esta pelota, como que no hace nada,
O sea, solo intercambia por acá, y acá intercambiaba por acá, 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 por acá. ¿Sí? Esto es muy importante del tema del EPOC. Bien. En relación a lo que es el EPOC, nosotros vamos a tener, o sea, normalmente nuestro paciente con EPOC suelen ser pacientes tabaquistas, en general son hombres, en realidad no sé por qué digo, hay predominio de hombres, pero quizás es medio discriminatorio hacia los hombres. También hay mujeres EPOC, y suelen ser tabaquistas de larga data, o a veces puede pasar que sean convivientes con un tabaquista. Se asocia mucho a todo lo que es el tema del tabaco. Los pacientes con EPOC, o sea, lo que nosotros vamos a ver, normalmente es que tienen dificultad para expirar el aire. Por eso se llaman enfermedades obstructivas. Cuando uno les hace la espirometría, uno lo que ve es que no tienen la capacidad para sacar el aire del pulmón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está atrapado, en este caso porque está atrapado en el enfisema, que se llama atrapamiento aéreo, y en este caso porque no pueden pasar por todos los bronquios, bronquiolos y por los caminos, porque hay mucho moco e inflamación en los caminos. ¿Sí? Sea cual sea el motivo, tienen aire atrapado dentro de los pulmones. Entonces, van a tener falta de aire, ¿sí? Van a tener expectoración, todos con expectoración que en general es blanquecina en estos pacientes cuando no están infectados, tienen más riesgo de tener enfermedades. La falta de aire muchas veces les hace realizar cambios muy importantes en su vida. O sea, hay pacientes que tienen desde falta de aire cuando caminan o cuando hacen un esfuerzo importante, hasta pacientes que tienen falta de aire para acostarse, que no se pueden acostar en una cama, ¿sí? O sea, la severidad del cuadro es muy variable, dependiendo de qué tan severo sea la patología. Y después, o sea, cuando uno los ve clínicamente, si uno les realiza un examen físico, vamos a ver, los vamos a la inspección, vamos a ver los dedos que yo les puse en el otro PowerPoint que les puse de uñas en vidrio de reloj, podemos ver cianosis, vamos a verle un tórax muy característico, que es un tórax como agrandado. Vamos a ver que los pacientes les cuesta a veces respirar, a veces usan cuando tienen complicaciones infecciosas asociadas, usan los músculos respiratorios. Vamos a ver un tórax, a la palpación en general suele estar pareja la excursión torácica, pero después nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando les hacemos la percusión, un tórax que es muy timpánico, o sea que suena mucho, y cuando los escultamos se escucha como poca entrada de aire, se suele escuchar poca entrada de aire, y si tiene alguna complicación, vamos a escuchar cosas asociadas a la complicación. Estos pacientes pueden tener complicaciones infecciosas. Y otra cosa que es muy importante es el tema del atrapamiento aéreo y el oxígeno. Como estos pacientes tienen atrapamiento aéreo, retienen dióxido de carbono. Y cuando retienen dióxido de carbono, uno muchas veces, cuando les da demasiado oxígeno a estos pacientes, lo que le puede generar es mayor retención de dióxido de carbono. Por eso es muy importante controlar mucho a estos pacientes. Parte de los cuidados de enfermería es, para los pacientes leves, el tema de la cesación tabáquica y el tema de el control de las espirometrías en fumadores, o sea, todo lo que es prevención primaria. Pero para el paciente internado es controlar un poco el tema del oxígeno y el tema de la saturación de oxígeno. Uno les pone oxígeno a estos pacientes, pero hay que tratar de ponerle la menor cantidad de oxígeno que necesiten. Estos pacientes, los casos más severos, en general desaturan, tienen problemas con la saturación de oxígeno. Pero uno a veces con los pacientes pretende que el paciente llegue a tener 99% de oxígeno, y con estos pacientes no hay que hacer eso. Tiene que darle suficiente oxígeno como para que los pacientes estén bien, pero sin forzar el tema de la cantidad de oxígeno. Eso después se controla con estudios de gases en sangre. Es muy importante el tema de la posición del paciente, o sea, el paciente es que cuando se acuestan 100%, no pueden respirar bien, entonces tiene que estar la cabecera levantada. Por supuesto, el control de los signos vitales es muy importante, y el tema del oxígeno es primordial en estos pacientes.
En todos estos pacientes, además, hay que ocuparse del tema de la vacunación antigripal y de la neumonía, por supuesto. Bien. ¿Cómo están? ¿Tienen dudas? Repasemos dudas. Cri, 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 cri. ¿Entendieron todo? ¿Les gustó? ¿Leyeron el texto? Vamos a hablar un poco del trabajo práctico. La idea es que vayan haciendo cosas diferentes. Entonces, o sea, la idea es que esto sea muy práctico y que puedan ir haciendo actividades diferentes con las diferentes patologías, ¿sí? Con las diferentes cosas, porque a mí, en realidad, la intención siempre es discutir casos clínicos y que esta materia sea aplicable y que no sea una sarta de cosas que después no les sirva para nada, sino que puedan ir aplicando, o sea, ¿qué hacen ustedes con todas estas enfermedades? La propuesta para este módulo es que hagan un video o un audio de 1 o 2 minutos, ¿sí? No me van a grabar una clase de 3 horas. De 1 o 2 ¿Una hora minutos. puede ser? No, tampoco. Yo creo que les puse un máximo de 5 minutos. Hasta 5 minutos los escucho. Después de 5 minutos, 60 audios de 5 minutos, no, ya está, chau. Eliminado. ¿Vieron cuando en el WhatsApp les mandan audios muy largos? Bueno. 5 o 6 minutos, sí. No, por eso. A la mitad. Yo hasta, te digo, hasta 5 minutos los escucho. No, escucho hasta 4. Vamos hasta 4. Bueno, la idea es que puedan armar o un video o un audio que puedan compartir en el grupo general, ¿sí? Para que los puedan escuchar sus compañeros y que a todos les sirva. Elijan una de las enfermedades de la que ustedes quieran y hagan un breve resumen. Díganme su nombre y apellido al principio del audio, porque si no yo no voy a saber quiénes son. A ver si encima me mandan un audio que no dice nada, yo no voy a tener ni idea quién es. ¿Quién sos? Nombre y apellido al principio del audio, de qué van a hablar. Y después la idea es que se enfoquen en los cuidados de enfermería, o sea, y de cuál es la importancia, o sea, por qué es importante esta patología. En 1 o 2 minutos tienen un montón para decir, así que es un tiempo adecuado. Y la idea es que esto les sirva a sus compañeros y que después todos van a tener los audios de los otros. Entonces decís, bueno, escucho a ver lo que explicó uno de este tema y yo hago el otro y después nos cambiamos y todos estudiamos y a todos nos sirve, ¿sí? Así que yo les voy a tratar de ir trayendo propuestas diferentes para que no hagamos todo el tiempo trabajos y casos clínicos, es la intención. Vamos a hacer, en principio, una clase así como esta, calculo que por unidad. Pues no sé qué va a pasar porque ahora después hay otra reunión a ver cómo vamos a seguir con las materias, pero chicos, estamos todos aprendiendo. Profe, Sí. una consulta, ¿el trabajo de ahora también se lo tenemos que mandar aparte por mail o solamente hacemos el audio, o sea, explicando el trabajo y nada más? Nada más, solo el audio lo pueden mandar por WhatsApp si quieren, porque me imagino que lo van a grabar con los teléfonos o con los WhatsApp. Pensé algo que todos puedan hacer. A veces mandar un video por mail es más difícil. En cambio, mandar un audio por WhatsApp me parece que todos lo pueden hacer. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, decime. No, decime. Por ahí estoy media perdida, pero usted mencionó que este trabajo, este audio, tendríamos que decir más o menos los cuidados de enfermería. Quiero saber más o menos a qué se refiere con esto y le explico por qué le estoy preguntando esto. Sí. Porque yo no sé si usted se está refiriendo a los cuidados de enfermería que uno le puede dar a un paciente que ingresa al hospital con esta patología, o si se trata más que nada de lo que es educación, porque nosotros básicamente lo que vimos en primer año es todo educación, no entendemos mucho de procedimientos. No te preocupes por los procedimientos. Yo te lo puse en el texto, ¿sí? O sea, no es necesario que inventes nada. Si querés investigar un poquito más, podés, pero primero que todo lo tenés en el texto. No tenés que inventar nada.
Y segundo, que no se refiere tampoco a procedimientos, porque en esta patología vos mucho procedimiento tampoco tenés que hacer. O sea, los cuidados en general es fijarte un poco el tema del oxígeno, o sea, el tema del oxígeno, la posición del paciente, y mucho en relación a lo que es la prevención, porque en estas patologías respiratorias es fundamental. Por ejemplo, si vas a hablar de tuberculosis, el tema de ocuparte de que el paciente cumpla con la adherencia, la prevención, la identificación de los contactos. Mira, lo que yo te sugiero es que agarres el texto que yo les mandé, porque en realidad lo que yo pretendo es que estudien de los textos que les mando. Yo trabajo un montón para hacerles los apuntes, para que los junto de los libros y voy viendo lo que me parece piola, y con que vos te bases en los apuntes que yo te mando, estás bárbara. Yo les trato de ponerles... No, claro, no, perdón. Así que No, basate en el Esos apunte. yo todavía no los leí. no los leí porque estaba con otro trabajo. Está bien, no Pero te digo, preocupes. ya veo que lo está comentando y me quedo con esa duda. Pero- Porque por varias materias pedían cuidados de enfermería y me pasaba eso, que me encontraba con no saber realmente a qué se refiere. Ustedes van a ver todo lo que es, o sea, el proceso de atención en enfermería lo van a ver en prácticas, y eso es lo que decidió la coordinación. Ustedes recién ahora empezaron con prácticas 2, ¿no? La semana pasada, más algunas cosas que les fueron mandando. Así que ya los van a ver, todo lo que es el proceso de atención en enfermería ya lo van a ver en prácticas, ya les toca este año. Pero a partir de un poco más adelante, me parece. Y después, procedimientos en particular también van a ver en prácticas. Yo entiendo que es muy complicado el tema de prácticas con esto de que no estamos yendo a los hospitales, ¿sí? Porque la idea era que vean al paciente, pero bueno, con prácticas van a ver un poco todo. Así que nada, quédense tranquilos que todo eso en algún momento lo van a ver y que no van a terminar la carrera sin ver lo que corresponde. Y con respecto al trabajo si vos te basás en el apunte que yo te di, estás bárbara, no les estoy pidiendo nada fantástico. O sea, yo les armo el apunte como para que tengan toda la información y todo el material en un mismo lugar, todo prolijito en un Word y hasta en qué orden tienen que ver las cosas. Así que, como para que nadie se pierda. Y después, si vos, para la enfermedad que vas a agarrar vos, querés buscar alguna cosa en internet, está perfecto, ¿sí? Eso lo pueden hacer, por supuesto, porque les va a ayudar. Como es una enfermedad sola, también lo pueden hacer, tampoco es una locura. Pero nada, básense en eso. Y la idea es que vayan leyendo todo el material que yo les voy mandando. Ahora, lo próximo que nos toca es la parte de circulatorio. Así que para cuando ustedes terminen con este trabajo, yo ya les voy a estar mandando un apunte de circulatorio y vamos a poner una nueva fecha para vernos, que calculo que va a ser la semana que viene, no la otra. ¿Alguna otra duda? No. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. Si yo soy Avilés, si no se lo mando por WhatsApp, usted acá puso que se lo podía mandar por email. Como quieran. Como quieran. Listo. A mí me llega todo. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas de la materia? ¿Dudas de cualquier cosa? ¿Nada? Bueno. Profe. Me alegro de haber... ¿Sí? Sí, decime. Me va a matar con lo que le voy a preguntar, pero usted mandó algún PDF, algo de las patologías, ¿no? Sí. Les mandé una clase de introducción a la oxigenación, les mandé un Word con las patologías y todos los videitos armaditos en un Word. Revisá, hay videos también. todos los videos, y te mandé una clase con la introducción que la grabé con YouTube. Todo eso hice por ustedes. Bueno, perdón. No hay problema. Profe, perdón. Está en el Facebook y está en el WhatsApp. En el WhatsApp del grupo y en el Facebook. En realidad, en el Face se me complica porque cuando trato de entrar nunca están o no sé qué pasa. Así que bueno, me voy a guiar a... En el WhatsApp lo tenés. Chicos, está por cortar. ¿Nos volvemos a conectar o ya estamos? Como usted quiera. Profe, yo en particular me retiro de la clase, pero espectacular, me encanta cómo explica. Muchas gracias. Muy bien, profe, mucha paciencia. Espectacular. Chao, Gracias. chicos. Nos vemos. Un beso, mira, un beso grande y ya nos vamos a ver prontito. Yo les voy a estar mandando más cosas. Cuídense mucho, ¿sí? Gracias.
Chao, profe, gracias. Chau, chau, gracias. Chicos. Chao.